Buenas noches, Dios los bendiga, ¿cómo están? Es un placer saludarlos. En esta noche les traigo la palabra del Señor. Les vengo a compartir el Evangelio. En esta noche vamos a hablar sobre la ley, sobre Jesús y la ley. Eso es lo que vamos a hablar esta noche. Entonces, si quiere, acompáñenme en la lectura. Dice en el versículo 17, Mateo capítulo 5, versículo 17, dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, de uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces vemos que, comenzando la lectura, dice que debemos ver que Cristo no vino a abrogar la ley, no vino a incumplir la ley. Al contrario, vemos que Él cumplió la ley en todo su sentido. Cuando murió, cuando resucitó, cumplió la ley, porque de Él era que estaba escrito en los profetas, de Moisés hacia adelante. De todos los profetas hablaron de Cristo en los salmos. Vemos que cuando Cristo murió, muchos de los salmos, muchos de lo que ellos habían escrito se cumplió en la ley. Entonces dice la palabra que Él no vino a abrogar, no vino a anular, no vino a quitar la ley, al contrario, vino a confirmar la ley. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, confirmar que Dios es veraz, pero aunque ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Vamos a leer, dice, aquí vemos que Cristo no abrogó la ley, o en otras palabras, no invalidó la ley de los profetas, ni de lo que habían dicho los profetas. Al contrario, vemos que vino a cumplir toda la ley, porque nadie más podía cumplir la ley sino Cristo. Vemos que en el Pentateuco, o los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que fueron escritos por Moisés, estos libros habían muchas leyes morales ahí, en esos tiempos. Entonces vemos que ahora ya no estamos bajo esa ley, ahora estamos bajo la ley del Espíritu, pero vamos a seguir leyendo, dice. Son las leyes, los 5 del Antiguo Testamento, esos libros que les acabo de compartir, son leyes de Moisés, donde se encuentran aproximadamente 613 mandamientos. Así que todas esas leyes Cristo no las anuló, sino que las confirmó. O sea, vino a completar toda la ley en su vida. Por eso vemos que Él murió sin pecado, completando así también toda la ley. Así que en este tiempo ya no nos regimos bajo la ley, al contrario, estamos bajo el amor, bajo la gracia. O sea que en este tiempo ya no debemos cumplir nada de lo que estamos del Antiguo Testamento. Sí lo cumplimos en 2 mandamientos, que es amar al prójimo como uno mismo y amar a Dios sobre todas las cosas. Ahí cumplimos toda la ley, porque Cristo fue amor y Cristo murió en amor, ¿no? Entonces debemos recordar lo que Él realmente hizo en esa cruz, que Él es amor y todavía está vivo, no está muerto. Entonces debemos hablar de Él, de lo que ha hecho en nuestras vidas. Dice que estamos bajo el amor de Cristo, y al estar en el amor cumplimos toda la ley. No hay tal cosa como los adventistas. Bueno, ellos dicen que el 7º día, el sábado, debemos de guardarlo, y eso es mentira, porque no debemos de guardarlo, porque Cristo es el día de reposo en estos tiempos. O sea que una vez estamos en Cristo, estamos en reposo todo el tiempo. O sea, nos santificamos todo el tiempo, nos apartamos de las cosas del mundo todo el tiempo. Entonces eso es mentira, que solamente tiene que ser un día, porque si fuera así, entonces tendríamos que cumplir el resto de la ley. Y ya no estaríamos bajo la gracia, sino bajo la ley. Volveríamos a los movimientos del Antiguo Testamento. O sea que ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice en Gálatas. Si de la gracia caemos, entonces es grave. Volvemos otra vez a los movimientos, volvemos a esclavizarnos con las cosas que tenía el mundo. En este caso con las religiones, con lo que nos impusieron nuestros padres, de ir a misa cada 8 días, de bautizarnos, de hacer esas cosas que realmente no tienen nada que ver con la Biblia. Debemos de hacerlo desde corazón para Dios, no hacerlo de religiosidad ni de ritos. Debemos de complacernos es en Él, vivir para Él. Así que vemos que ellos guardan el sábado, pero ¿por qué dicen eso de que hay que guardar el sábado? Porque tienen una mala interpretación de la palabra. Vemos en el Evangelio de Mateo 12, 1 al 8,
que dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Ese es el título de Mateo 12, 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados, en un día de reposo. Ese día Cristo estaba enseñando y era un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas. En ese día no se puede comer, no se pueden bañar, no pueden prender la luz, no pueden hacer nada. Es pecado en la ley judía. Pero vemos que los discípulos de Cristo lo hicieron. En el versículo 2 dice: viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. O sea, eso no era lícito hacerlo en el día de reposo. Al contrario, era algo ilícito para ellos. Para Cristo no era ilícito, porque conocía bien la ley, conocía bien los profetas, conocía a todos, porque de él fue el que se escribió. Y además de todo, él es el Salvador, entonces él sabía todas las cosas. Para eso durante esos 30 años que duró preparándose, estudió todas las escrituras y analizó todo. Entonces vemos que él creció en sabiduría humana, ¿no? Porque él es divino. Vemos en el 3: pero él les dijo, o sea, Jesús les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo quién? David. Vemos que en el Antiguo Testamento está David, y ahorita vamos para allá. Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre. Dice que con él estaban los consiervos, ahorita vamos a leerlo. Como entró en la casa de Dios, en la casa de Dios es el templo judío, donde estaba el arca de la presencia, estaba la maná, estaba el maná, el arca de Aarón y las tablas de la ley. Estaban tres ahí metidas dentro de un cajoncito pequeñito y estaban dos querubines encima, que ahí estaba la presencia de Dios. Pero ahora la presencia no está allá, ahora la presencia está en nosotros, porque hemos creído en su Hijo. O sea que la presencia nos la trae su Hijo, y en Él debemos creer, en Él debemos de habitar, en Él debemos de seguir. Entonces dice: como entró en la casa de Dios. O sea, ¿quién entró en la casa de Dios? David y sus consiervos. Y comió los panes de la proposición. O sea, acá vemos que cuando le sacrificaban algo a Dios, le daban pan, le daban a veces tortas, les daban, o sea, cosas así. Pero dice que no les era lícito comer a quién, ni a él, ni a los que con él estaban, o sea, a David y a sus consiervos, sino solamente a los sacerdotes. O sea, no les era lícito. Eso lo hizo Cristo para que dejaran su religiosidad, para que no condenaran a los inocentes en ese día, porque realmente nadie se salva por guardar el sábado ni por guardar el domingo. Uno se guarda es por estar en Cristo, por creer en Él, por ser una nueva criatura, por dejar las cosas del mundo. Ahí es donde se salva, por creer que Él hizo todo lo que hizo en la cruz. O sea, murió y pagó por nuestros pecados, y al tercer día se resucitó y ahora está arriba en el cielo. Allá nos está mirando lo que hacemos nosotros, allá nos está observando. Entonces cada vez Él es nuestro abogado en el cielo. Cada vez que nosotros oramos al Padre: Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes a esto, que me ayudes a aquello. Señor, guarda mi familia, protege mis finanzas, bendíceme en este día. Eso es lo que debemos hacer realmente, porque Él está allá. Entonces vamos a ir a Primera de Samuel 21:1, porque dice que de ahí nos manda hacia allá, de ahí nos manda hacia el Antiguo Testamento, de lo que les acabo de compartir, que dice que vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. Era un sacerdote que estaba en ese tiempo ejerciendo su profesión, y dice: y se sorprendió Ahimelech de su encuentro. ¿De cuál encuentro? De David hacia él, y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto. ¿A qué te envió? Y lo que te he encomendado, y yo les señalé a los criados un cierto lugar. En el 34 dice: ahora pues, ¿qué tienes a mano? Le dijo al sacerdote David al sacerdote, porque vemos que Cristo acá le está recitando a los fariseos y a los escribas, que saben mucha Biblia pero que viven poco. O sea, que realmente no vivían nada, sino solo sabían, tenían puro conocimiento, no tenían nada de sabiduría. Por eso asesinaron al rey, porque si lo hubieran conocido nunca lo hubieran asesinado. Pero así estaba escrito, para que se cumplieran las profecías, porque si Cristo no hubiera muerto, pues no habría salvación para ningún ser humano. Pero démosle gracias a Él porque tenemos en este momento el regalo ahí presente. Debemos de aceptarlo. Es como si nosotros estuviéramos en la cárcel y viene un fiador y paga por nosotros, pone una fianza por nosotros. Esa fianza es Cristo, paga por nosotros para sacarnos de la cárcel. En esta condición la cárcel es
la amargura, el odio, el rencor, la humillación, el egoísmo, la envidia, todas las cosas malas, todo el pecado que tengamos. Ese es el pecado del que nos vino a librar Cristo. Ya eso vino a hacerlo Él solamente. Dice que el rey, bueno, vamos en el 5, en el 3. Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común. ¿Ya cuál es el pan común? El pan que nosotros hacemos acá, el pan que hacen en las panaderías, el pan que fabrican que hacen en las fábricas de pan. Ese es el pan común, un pan ordinario, un pan que no ha sido bendecido, un pan que se hace normalmente. Dice, solamente tengo pan sagrado. El pan sagrado era que le ofrecían a Dios, como lo estábamos compartiendo ahorita. Pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Vemos que acá el sacerdote era un sacerdote entregado a Dios, a la obra de Dios. Por eso les dijo eso, que si se han guardado de mujeres se los daría, si no, no se los iba a dar. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué responde David en el versículo 5? Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, o sea, se habían guardado ya 3 días. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. O sea que los jóvenes no se habían contaminado con ninguna mujer, al contrario, habían ya días que no tenían nada de relaciones con las mujeres. Bueno, eso es lo que me explica el pasaje. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Pero ¿cuáles vasos son los vasos? O sea, acá se refiere a la obra, al cuerpo como tal. Esos son sus vasos. En el 6 dice, así será el sacerdote. Así el sacerdote le dio el pan sagrado ¿a quién? Porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los panes que habían sacrificado a Dios, los cuales habían sido quitados de donde, de la presencia de Dios, porque vemos que en el Antiguo Testamento Dios bajaba y consumía todo lo que el sacerdote ponía ahí, toda la ofrenda, todo el holocausto, todo lo que él ponía ahí, todo lo consumía Dios. Dice que han sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes. El día de aquellos fueron quitados. Entonces vemos que eso fue lo que pasó en ese momento. Y por eso estaban condenando realmente los fariseos o sea, por eso era lo que Cristo estaba cumpliendo en esos momentos. Él vino a cumplir la ley, no a incumplirla. Entonces vemos acá en el versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes, o sea, seguimos leyendo? Espera un momentico. Vamos en Mateo capítulo 12, versículo 1 al 8, o sea, acá seguimos la lectura en el 5. ¿O no habéis leído en la ley, o sea, en esta la palabra, en la palabra de Dios, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice Cristo que son sin culpa. Por eso les digo, no por guardar un domingo, no por guardar un sábado, no por guardar cualquier día de la semana son santos, es por guardar todo el año. Por eso no creemos en una semana santa, creemos en un año santo. Por eso Dios nos bendice tanto, por guardar la ley, vivir para Él, aceptarlo a Él. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, está diciendo Cristo, que uno mayor que el templo del Antiguo Testamento. O sea, Él se está diciendo, acá se está refiriendo como el Cordero, pero manso, limpio, sin mancha, sin pecado. Y si supieses qué significa misericordia, quiero, y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces vemos que ellos no tenían misericordia sin ninguno, porque a todos los condenaban, no juzgaban bien, mejor dicho, en otras palabras. Hay gente que lo juzga a uno sin conocerlo a uno. Ay, esa persona hizo aquello, ay, esa persona hizo aquello. Aun cuando ven que estamos en el camino, o pues de pronto no saben que estamos en el camino, ven que estamos haciendo las cosas para Dios. No tratamos de hacerlas ni mostrarnos hacia los demás cuando realmente conocemos a Dios o somos conocidos por Dios. Eso es lo que realmente hacemos. Por eso ellos no tenían misericordia hacia los demás, tanta letra y tanta cosa que sabían, pero no vivían para Dios. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. O sea que ¿quién es nuestro reposo? Cristo. Eso es lo que vemos, que Él es nuestro Señor en el día de reposo. Vamos a Números 28, 9 al 10. Y ahora sí, ofrendas mensuales y el día de reposo. Dice, más el día de reposo, 2 corderos. O sea, acá está refiriendo a lo que acabamos de leer, que los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Vamos a leer eso.
Mas el día de reposo 2 corderos de un año, sea lo que se hacía en el Antiguo Testamento, todo lo que requeriría la ley para sacrificarlo hacia Dios. Entonces dice, mas el día de reposo 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. O sea que vemos que acá la palabra no es que se contradiga, al contrario, debemos es complementarla, buscar un versículo con otro que se complemente a lo que estamos hablando. Y eso es lo que debemos de buscar, porque la Biblia es como un rompecabezas. Una parte está en Isaías, otra parte está en el Éxodo, otra parte está en Números, otra parte está en Mateo, así es que debemos de buscar la palabra de Dios, masticarla, predicarla. Dice en el 11, al comienzo de vuestros meses ofreceréis el holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Vemos que los corderos y las cosas que ofrecían en ese tiempo tenían que ser sin manchas, sin defectos. Por eso en los sacrificios del Antiguo Testamento no podía la vaca, el ternero, el cordero tener una mancha en su piel, en su cuerpo, porque no podía ser agradable a Dios. Dicen el 12, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio hin con cada becerro, y la tercera parte de un hin con cada carnero, y la cuarta parte de un hin con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrio en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Entonces vemos que acá Dios, o sea, Cristo no juzgó a esas personas, al contrario, las justificó que estaban haciendo lo correcto. Entonces vamos al 18. En Mateo 5, 18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Vemos que hasta que pasen las cosas creadas, o sea, todo esto que Dios creó, hasta que se cumplan todas las palabras que están ahí, no pasarán las palabras que dijo Cristo, las palabras que están escritas en este libro. Ni una sola tilde de lo que se escribió, como lo podemos observar. Todo lo que Dios les permitió escribir por medio de sus profetas, por medio de sus siervos, por medio de sus apóstoles, todo eso tiene que cumplirse. Y se están cumpliendo cada vez más rápido. Por eso debemos de apresurarnos a subirnos al arca. El arca es Cristo. Él nos está extendiendo su mano en este momento y debemos ir hacia Él. Debemos dejarnos guiar por Él, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos guarda, Él es el que nos llena, el que nos puede cambiar. A Él solamente debemos servir, a Él solamente debemos de buscarlo. Dice en Apocalipsis 21:1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. O sea que este mundo va a ser remodelado, va a ser cambiado. El cielo y la tierra, todo eso va a ser cambiado cuando venga Cristo, después de que ya sean juzgadas todas las personas. Después del milenio van a ser juzgados todos los que no hayan recibido su palabra, los que no hayan obedecido a su evangelio. Entonces vamos al versículo 19, Mateo 5, 19, dice, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces acá podemos observar que dice que cualquiera que infrinja, o sea, que los predique, que solo hable los mandamientos y los enseñe, será llamado pequeño. ¿Pero por qué será llamado pequeño en el reino de los cielos? Porque vemos que puede ser una persona que solo los enseñe pero no los vive. Una persona que aceptó a Cristo y se apartó puede ser salva en el momento, pero nunca predicó de Cristo, nunca habló de Cristo, nunca habló de la luz, nunca habló de quién creía, nunca demostró su fe. Entonces eso es lo que pasa acá en este versículo, en la primera parte. Luego no seremos todos iguales. Podemos observar que dice que los quebrante y los enseña, es decir, alguien que solo los enseña pero no los vive. Por eso dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. Vamos a la siguiente parte, dice, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero en la siguiente parte dice que el que los haga, o sea, el que los viva, el que los practique, el que oiga cuando se le está predicando esta palabra, que viva realmente la palabra de Dios, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque está viviendo lo que Cristo dijo que debíamos vivir, la palabra de Dios, no una religión, no una tradición, sino al contrario, la palabra de Dios. Y las hace, es por eso que es llamado grande, porque los vive. Ahí radica la diferencia de un cristiano
a otro. Esta es la diferencia de una persona que vive para Dios de una que va a la iglesia de vez en cuando y aprende muy poco y aplica muy poco a su vida. Y aprende muy poco de los que oyen o de los que leen en la Biblia, o sea, los que aprenden la palabra de Dios. Uno que está leyendo la palabra de Dios está aprendiendo más, está siendo más edificado por Dios mismo, no por el ser humano, porque el mismo Espíritu Santo nos enseñaría todas las cosas que Cristo dijo hace 2000 años. Entonces eso es lo que está haciendo el Espíritu Santo en este momento, enseñándonos. Él nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creemos en Él. De justicia por cuanto el príncipe de este mundo, o sea, Satanás, ya ha sido juzgado. Y de justicia por cuanto Él va al Padre, o sea, Él está arriba en el Padre como abogado intercediendo por nosotros. No hay ningún otro intercesor, sino solamente Cristo, y solamente a Él debemos ir. Entonces vemos en el versículo 20, dice: porque yo os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cuál es esa justicia? Vivir realmente para Dios. No es que solo voy a pagar mi arrendo, no es que solamente voy a pagarle a mis empleados bien, no. En todo el sentido de la justicia, hacer el bien a todo mundo, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado, dice Santiago. Entonces debemos de realmente vivir para Dios, no como los hipócritas, no como los fariseos, como los saduceos, que oraban en las esquinas y se mostraban, y allá recibían la gloria de parte de los hombres, más de parte de Dios no recibían nada, porque ya estaban siendo recompensados en ese momento. Así que con nosotros, cuando entremos a un cuarto, cuando vayamos a orarle, mejor dicho, a pedirle a Dios, encerrémonos en un cuarto y pidámosle de rodilla, que lo que nosotros lo hacemos en secreto nos lo mostrará en público. Todo eso reflejado de todo lo que le pedimos ahí, ustedes verán que Dios sí responde las oraciones, que Dios sí está vivo, no, Él no está muerto. Así hay una película que se llama, les recomiendo que la miren, que Dios sí está vivo y no está muerto. Hay 3 partes donde nos muestran realmente Dios cómo trabaja, cómo obra a través de las personas, a través de las cosas del mundo. Entonces vemos que si nuestra justicia, o sea, las justicias de los escribas y fariseos tienen que ser mayor, no solo en el conocimiento, sino hacedores de la palabra. O sea, ellos tenían mucho conocimiento, pero no eran hacedores de la palabra de Dios. Porque un escriba en el Antiguo Testamento y en los tiempos de Jesús eran personas letradas en la Biblia, personas que saben mucha Biblia. Así hay muchas personas. Yo conozco un hermano, una persona que sabe mucho de la Biblia, pero realmente vive muy poco. Que me perdone Dios si la estoy juzgando mal, pero debemos de discernir realmente lo que esa persona nos dice, porque eso es lo que debemos juzgar. Juzgar con justo juicio es precisamente lo que habla la gente. Si la gente se está equivocando y son hermanos, pues debemos de corregirlos, no dejarlos que sigan en su mentira. Al contrario, para eso estamos acá en este mundo, o sea, como la luz, como la sal, para ayudar a otros. No solamente todo el conocimiento y todo lo que sabemos para nosotros, al contrario, hay que compartirlo, invadirlo. Como el virus en este momento está siendo impartido, en este contrario, la luz debe ser compartida a través del Evangelio. Eso es lo que debemos de ser. Dice que ellos imponían cargas largas, cargas difíciles, que ellos en su vida jamás las podían llevar. Lo mismo que hacen la iglesia tradicional, la iglesia católica. Hacía subir de rodillas realmente a la gente al Monserrate, pero ellos realmente lo hacían. O solamente lo decían para que la gente se matara, se martirizara, realmente creyendo que por una religión iban hacia Cristo. Entonces vemos que sabían tanto de Cristo cuando realmente la misma Torah habla de Cristo en el futuro. O sea, en el Antiguo Testamento todas las profecías hablaban hacia Cristo, pero cuando Él vino lo crucificaron, porque eran duros de su corazón. Las tradiciones de los hombres la tuvieron más que la misma palabra de Dios. No dejaban cumplir la ley de Dios en Cristo, sino que eran tropezadero de Cristo. O sea, por eso era que lo refutaban tanto y le preguntaban por qué hacía todas las cosas y qué nombre bautizaba. En fin, todas esas preguntas se las hacían, era Él. Pero Él siempre le respondía. Una vez que le respondía, que le decían que a quién debían pagar impuesto, que se había de pagar impuesto al César, y le mostraron una moneda. Entonces le dijeron al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces así debemos de hacer nosotros. Diferenciar las cosas del mundo a las cosas de Dios, unas para Dios y las otras, pues en este mundo debemos cumplir algunas leyes. En sus tiempos, y la gente los miraba y los respetaba por lo que sabían, o sea, a los fariseos y a los doctores de la ley. Vemos que cuando vienen los astrónomos, que ya lo vimos, a Herodes le preguntaron a los fariseos que dónde ha de nacer el Mesías. Sabían mucho, pero vivían poco. Entonces, para poder entender la palabra de Dios, dice, de entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo.
pero para poder nacer de nuevo debemos de creer en la Biblia y aceptar la obra de la cruz de Cristo. Entonces eso ha sido todo por hoy, hermanos. Ojalá esto les haya servido de edificación. Dios los bendiga. No olviden suscribirse al canal, de compartir la palabra, de predicar de la palabra, de orar, de buscar de Dios y aceptarlo como Señor y Salvador. Dios los bendiga y mañana estaremos hablando en otro video.